marcando la diferencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos en emergencia nacional, amigo televidente. Es muy importante permanecer en su vivienda. Vamos a iniciar justamente hablando de la pandemia. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, actualizó esta noche las cifras. Vamos a escuchar entonces un fragmento del mensaje presidencial. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero iniciar el día de hoy, jueves 21 de mayo, dándole la actualización de los casos por COVID-19. En total, se realizaron el día de hoy 1,852 pruebas, el día que más pruebas hemos hecho. Se detectaron, desgraciadamente, 247 casos nuevos. 152 son de hombres y 95 son de mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 3 personas, 2 de ellas bajo resguardo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 1 en el hospital de Quetzaltenango. Sin embargo, dentro de todo hay buenas noticias. 63 pacientes recuperados que salen del Hospital del Parque de la Industria y del Hospital Temporal de Quetzaltenango. Al día de hoy tenemos 2.512 pacientes o casos que se han presentado, 222 se han recuperado y hemos lamentado el fallecimiento de 48 personas. En total tenemos 2.240 casos activos. Les informo que hasta el día de hoy se han realizado 25.464 pruebas, es decir, 1.415 pruebas por cada 1.000.000 de habitantes. Así las cosas entonces en cuanto a las cifras, alarmante y preocupante. Por eso es muy importante permanecer en su vivienda, por favor, y si tiene necesidad de salir, cuando vuelva a casa, límpiese adecuadamente antes de tener contacto con sus familiares. Vamos a seguir con el tema y vamos a escuchar al presidente de la República, Alejandro Yamatei, refiriéndose ahora a lo que va a ocurrir desde mañana a las 5 de la tarde. Mucha atención. Quiero decirles que no hay nuevas disposiciones presidenciales, que se mantienen exactamente las mismas que fueron anunciadas la semana pasada. Por lo cual les recuerdo que el cierre principia el viernes 22, es decir, el día de mañana a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. No hay cambios. Para todos ellos que quieren alborotar el hormiguero, quiero decirles que están equivocados. Les recuerdo que todo el traslado de este tipo de noticias es una disposición presidencial. Pero también hagamos y recordemos algo que sucedió la semana pasada y que no quisiera que vuelva a pasar. El transporte de todo tipo de alimentos está permitido. Eso nos va a permitir tener, valga la redundancia, la posibilidad de tener nuestros depósitos llenos para que el lunes arranquemos como que si nada hubiera pasado. Le hago un atento recordatorio de las principales disposiciones presidenciales que se darán a conocer oportunamente y serán informadas a través de mensajes presidenciales y publicados en el Diario de Centroamérica, tal y como lo establece nuestra legislación. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Ahí tenemos entonces la información oficial, amigo televidente, recuérdelo, a partir de mañana inicia el toque de queda prolongado, a partir de las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. Es importante información para que todos la tomemos en cuenta. Y mucha atención porque hablamos ahora de cómo los usuarios de la empresa eléctrica guatemalteca podrán consultar el portal web para saber la fecha de emisión de su factura y poder recibirla. La emisión de facturas por parte de la distribuidora EEXA inició el pasado 18 de mayo y finalizará el 16 de junio para los usuarios donde hay coberturas en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepeques y algunas áreas de Chimaltenango y Santa Rosa. Pero los usuarios que necesiten conocer la fecha exacta en que la factura de energía eléctrica llegará a la vivienda podrá ingresar a www.eexa.com. Ahí
se ha habilitado la opción de consulta. Lo único que debe realizar es ingresar el número de contador y correlativo, luego enviar la información y ahí aparecerá la fecha específica. Los representantes de la distribuidora han informado que la factura que es impresa por el lector es la única que contiene la información si es o no beneficiario del bono familia, ya que las facturas electrónicas o impresas por los bancos no contienen los datos de beneficio. Por su parte, el INGUAT se prepara para reactivar el turismo interno. Se espera esto pueda ocurrir durante el mes de julio. El 15 de julio se reactivará el turismo interno, así lo dieron a conocer autoridades de INGUAT. Sin embargo, detallan que se deberá poner en marcha un protocolo sanitario. Nosotros creemos que los primeros lugares turísticos que se van a aperturar, que tenemos muchos de ellos, gracias a Dios, es el turismo de naturaleza. Todos aquellos centros arqueológicos como Tikal, como Yashá, como Quiriguá, por ejemplo, que son espacios abiertos donde no pueden haber aglomeraciones de personas, algunos lugares de la antigua, en fin, son aquellos lugares de naturaleza que de alguna manera son amplios y que permiten que no haya aglomeraciones. Y obviamente en el tema hotelero pues se tendrá que ir aperturando paulatinamente las habitaciones. Sin embargo, es posible que no sea así el tema de restaurantes, el uso de piscinas y todo eso, porque esto de alguna manera nos va a llevar a ir aperturando cosas de manera gradual conforme se vaya controlando el tema de la enfermedad. Representantes de la cadena turística esperan reactivar el sector, pues el impacto del COVID-19 ha agudizado todas las operaciones y provocado desempleo. Tendría que darnos como un marco general por giro de negocio de las empresas turísticas para que empiece esa reapertura, y eso ya lo tendríamos que tener nosotros en este momento, porque deberíamos de estarnos preparando para una posible apertura, aún con toda la incertidumbre que tengamos. Que a su vez, como país, nosotros podamos mandar el mensaje claro de cuáles son los cuidados que nosotros vamos a ofrecer a los turistas y a los visitantes, a los hombres de negocios que vayan a venir a Guatemala. Es fundamental entonces que las autoridades caminen con la mayor velocidad. Nosotros como sector turístico estamos haciendo un gran esfuerzo, y así es, nos ha acompañado en este proceso, porque somos un aliado estratégico fundamental para Guatemala, como lo es el turismo en cualquier país del mundo. A la fecha, el 82% de las empresas turísticas han cerrado al público y un 5% ha cerrado definitivamente, declarándose en quiebra. Se proyecta que el turismo internacional arranque en agosto, mes en el que se espera lanzar la marca país. Al volver, toque de queda, día 61. Y más adelante, el invierno amenaza. 14 años. Somos T13 Noticias y trabajamos cada día con mucho gusto para usted. Gracias de verdad por estar con nosotros. Recuerde también, amigo televidente, será un fin de semana totalmente inusual. Mañana viernes a las 5 de la tarde va a iniciar el toque de queda, que será prolongado hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Por favor, permanezca en su vivienda. Y sin más preámbulo, vamos con toque de queda, día 61. Rebasamos ya los 60 días. Es duro, es complicado, es difícil tener un horario de restricción. Antes podíamos circular en la vía pública a la hora que nos diera la gana, pero ahora tenemos horario. Quien no cumple es arrestado. Más de 17,000 personas han sido capturadas desde que inició el toque de queda hasta hoy. Y contando. Por favor, permanezca en casa. Sumado al toque de queda, hay que recordar que sigue vigente el estado de calamidad. Entre otras cosas, se prohíben las actividades que aglomeren a más de 10 personas en el mismo sitio. También se solicita que haya distanciamiento físico. Es muy importante, de hecho. Es obligatorio el uso de mascarilla y quien no lo cumpla puede ser sancionado con una multa que va desde los 7,000 hasta los 150,000 quetzales. Hay lugares en específico donde las autoridades guatemaltecas han ordenado que se instale cordón sanitario. Eso quiere decir que nadie puede entrar o salir de esos sitios.
se garantizan los servicios básicos y es importante entender que en esas comunidades ya se confirmaron contagios. Por eso es importante atender las restricciones. Sin embargo, estas imágenes muestran lo que ocurrió hoy en Malacatán, San Marcos. Se ordenó cordón sanitario y pese a ello, pobladores de comunidades aledañas salieron masivamente y protestaron. Intentaron ingresar a la cabecera por la fuerza, rompieron el cordón y eso no es bueno. Ya murieron 4 personas en ese municipio de San Marcos, víctimas del virus, y pese a ello, se resisten a las restricciones. Guatemala, es importante obedecer las órdenes gubernamentales. No es fácil. La economía está siendo golpeada, pero es a nivel mundial. Este es el momento en que debemos estar separados, pero unidos para vencer a la pandemia. Toque de queda, día 61. Mucha atención, amigo televidente, se reporta el contagio de varias personas en un albergue en plena ciudad capital. El periodista José Martínez tiene los detalles. José, adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Así es, Pablo Paniagua, muy buenas noches. Importante la información que tenemos a esta hora de la noche, por supuesto, acá en T13 Noticias. Estamos ubicados en la 29 calle A de la zona 8 de la ciudad capital, entre la 7ª y la 8ª avenida, en donde se ubica un albergue para personas en situación de calle. Un albergue que está a cargo de la organización Puerta de Esperanza, que lamentablemente hoy recibió la confirmación de 17 casos nuevos. Digo nuevos porque a inicios de la semana ya habían venido a realizar un hisopado a algunas personas y detectaron que 2 voluntarios, 2 miembros de la fundación y una persona más que recibe atención en este lugar habían resultado contagiados positivos. Pero el día martes, en horas de la tarde, noche, se vino a hacer un nuevo hisopado a 22 personas y de estas 17 resultaron positivas con COVID-19. Ellos habían estado esperando esta confirmación a las afueras de estos albergues ubicados acá en la zona 8 de la ciudad capital. No habían ingresado a manera de prevención, pero hoy que se confirma, las autoridades pues han dado a conocer que se le estará dando el tratamiento necesario. En horas de la tarde, Yomara Pineda, quien es parte de esta fundación Puerta de Esperanza, dio a conocer que recibieron la confirmación, pero no el nombre de las 17 personas, es decir, todavía estaban entre las personas que estaban esperando ingresar a estos albergues a las 5 de la tarde. Se había informado también que del ministerio les solicitaron que ellos buscaran un lugar apropiado para hacerse cargo de estas personas, pero ya en horas de la noche nuestra compañera Jensi López obtuvo información del ministerio en relación a este caso, en la cual dan a conocer que junto a una ONG llamada Gente de la Calle están buscando un espacio adecuado para poder dar tratamiento a estas personas. 22 casos confirmados acá en estos albergues de la zona 8 de la ciudad capital. A esta hora podemos observar que ya esta zona ha sido acordonada, vean ustedes, completamente está acordonada la 29 calle A entre la 7ª y 8ª avenida de la zona 8 de la ciudad capital. Nadie puede pasar en este sector y hay una patrulla que está dando custodia acá en este lugar y lo vamos a enfocar en estos momentos para que usted pueda observar la custodia policial que se mantiene a esta hora de la noche. Ahí lo tenemos al fondo, una de las patrullas de la Policía Nacional Civil dando la custodia en este lugar. Es la información, Pablo, que podemos actualizar a esta hora de la noche desde la unidad móvil de T13 Noticias. Regreso al estudio central. Buenas noches. Completamente en vivo el reporte de José Martínez desde la zona 8. Seguramente los hisopados continuarán en los albergues. Hablamos de 22 casos entonces nada más este día. Recordemos que este día precisamente es cuando más casos se han reportado de coronavirus COVID-19 en el territorio guatemalteco. Y mucha atención porque nos vamos a ubicar ahora en la ciudad altense para hablar justamente de una de las víctimas mortales de coronavirus. Se registran más víctimas fallecidas por COVID-19 en Quetzaltenango. Una mujer de 52 años de edad, originaria de Malacatán, San Marcos, fue inhumada en el Cementerio General de Quetzaltenango. Se sabe que la víctima estaba internada en el ICS de la ciudad altense. Al cierre de esta edición se conoció de manera preliminar el fallecimiento de otra persona en el Hospital Regional de Occidente, lo que dejaría 4 muertos por COVID-19 en los hospitales de Quetzaltenango. Según estadísticas, serían 2 personas fallecidas en el Hospital Regional de Occidente y 2
en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Seguimos en el occidente del país, pero a continuación tenemos comunicación con nuestro corresponsal en Huehuetenango, quien nos pone al tanto acerca de la situación en esa región de Guatemala. Este día fueron realizadas 30 pruebas de COVID-19 en el departamento de Huehuetenango, específicamente en la cabecera departamental. Las pruebas se le realizaron a dueños de abarroterías y también a tiendas de barrio. Además, se realizaron pruebas en el mercado central de la zona 1, en el de la zona 5 y en el mercado provisional de la zona 8 de esta ciudad. Según las autoridades, este tipo de pruebas se estarán realizando a lo largo de la semana en los 33 municipios de este departamento del occidente del país y tienen como objetivo identificar a personas asintomáticas. Vamos a tratar de sacar algunas pruebas de manera aleatoria a personas que no tengan ningún problema, con la única finalidad de prevención de la enfermedad. Con el propósito de prevención, más que todo para ir viendo, hay muchos asintomáticos posiblemente y realmente lo que queremos es hacer una búsqueda activa, una vigilancia de casos. No, para nada. Nosotros tenemos un consentimiento informado en donde la gente le vamos a pedir si ellos están de acuerdo en la toma, si nos dicen que sí, van a tener que firmarnos de que sí están de acuerdo con un consentimiento. Vamos a buscar personas que estén en riesgo, en mayor riesgo, sobre todo. Y dependiendo de eso, pues tomamos la prueba, la muestra. Actualmente, Huehuetenango tiene 5 casos confirmados del nuevo coronavirus. Uno registrado en San Pedro Soloma, un fallecido en San Pedro Necta, 2 militares que dieron positivo en la 5ª Brigada y el último confirmado este mediodía en el municipio de Santa Bárbara. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez, en cámara Jonathan Castillo. Continuamos con este recorrido departamental. Vamos ahora con nuestro corresponsal en el departamento de Sololá. En conferencia de prensa, el alcalde de Santa Clara La Laguna y representantes de salud confirmaron el primer caso de COVID-19 en ese municipio. La persona laboraba fuera del municipio y hace 13 días fue trasladado hacia Quetzaltenango y ahora se encuentra en un hospital de la capital. No somos los primeros, ni somos los últimos. Ante esta situación, pero que a mí, Xiajo Noticia Chiquech, de que el municipio de Santa Clara La Laguna ya han confirmado un vecino de nuestro municipio en caso positivo. ¿Esto qué significa? Que nadie es superior ni nadie es inferior ante esta enfermedad. Y a repetir, hasta no haber un caso es cuando no hacemos caso. Pero hoy, señores, hoy, queridos vecinos, ya tenemos un caso. Pero luego se trasladó desde hace 13 o 14 días en el hospital de Quetzaltenango. Ahora la familia se encuentra en cuarentena y bajo observación del Ministerio de Salud. Con esto se suman ya 20 casos en el departamento, siendo los municipios de Santa Lucía Otatlán, Sololá, Santiago Atitlán, Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Clara La Laguna y lamentablemente una persona fallecida de 68 años por esta enfermedad. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Las autoridades de la municipalidad capitalina reportaron más casos de coronavirus dentro de las filas de la Policía Municipal de Tránsito. Mediante un comunicado, la comuna de la ciudad de Guatemala informó que 5 agentes más dieron positivo en la prueba de COVID-19 y se suman a otros 6 policías de tránsito cuyo caso se hizo público ayer. Estos 5 nuevos contagios de coronavirus son el resultado de pruebas efectuadas el pasado lunes 18 de mayo. 53 agentes fueron sometidos a los exámenes, 48 de ellos dieron negativo. Las autoridades municipales garantizaron que seguirán aplicando de forma estricta las medidas de prevención de los colaboradores en la primera línea de contención, dotados con guantes, mascarillas y careta plástica de protección, entre otras. Asimismo, se está ayudando a las familias de los agentes positivos del nuevo coronavirus, quienes se encuentran bajo cuarentena. Los 11 casos de COVID-19 en la PMT son llevados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Atención amigo televidente, vamos a hablar a continuación de las condiciones del clima y mucha atención justamente porque las autoridades prevén el incremento de las lluvias en los próximos días.
Mayo, junio y julio son los meses que abarcan la primera fase de la época lluviosa del país. Durante este tiempo, se prevé que 1 o 2 tormentas tropicales ingresen al territorio nacional. Las autoridades del INSIBUME mantienen el monitoreo respectivo, principalmente por la actividad en los volcanes que suele incrementar por esta época debido a las lluvias. Según el pronóstico, la primera fase del invierno impactará con mayor fuerza en la parte norte de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos, así como en el Caribe del país. La segunda fase, que se contempla inicia en agosto y concluye en octubre, podría ser aún más fuerte. Por ahora, la atención se centra en los estragos que provocan las primeras lluvias de la temporada 2020. El INSIBUME alerta del peligro que puede representar transitar por las carreteras debido al alto riesgo de que se registren deslizamientos de tierra o derrumbes, principalmente en la ruta de libramiento de Chimaltenango. Hay que estar muy atentos a la información oficial. Recuerde, los últimos inviernos en nuestro país lamentablemente han sido devastadores, al menos durante la última década. Vamos a seguir con el tema, pero esta vez vamos a hablar justamente de los primeros estragos del invierno 2020. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, informó sobre la atención de incidentes durante la presente temporada de lluvia que se ha instalado a nivel nacional. El reporte de daños a causa de efectos de las precipitaciones es de más de 150,000 personas afectadas, con un reporte de 3 heridas y 3 fallecidas, además de 157 viviendas con daños leves, moderados y severos. La CONRED reportó la atención de 12 inundaciones, 10 incidentes por fuertes vientos, 7 derrumbes, 5 deslizamientos de tierra, 4 colapsos estructurales y 2 hundimientos, entre otros. Las áreas afectadas se registraron en los departamentos de Guatemala, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango, San Marcos, Izabal y Petén. Y mucha atención porque en medio de la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial y obviamente en nuestro país, los casos de dengue también han aumentado en los últimos días. En medio de la pandemia y los efectos que esta ha causado a nuestro país, los casos de dengue han aumentado. Durante la semana epidemiológica número 18, especialistas del área del programa de vectores del Ministerio de Salud indican que los casos han llegado a más de 3,000 y de ellos 15 han sido de dengue hemorrágico. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos con más rápida dispersión a nivel mundial. Este mosquito es picador diurno y se reproduce en pilas, toneles y objetos no útiles localizados en los patios y en el interior de las viviendas, como llantas, bebederos de animales, botellas, etc. Todos los departamentos de Guatemala registran casos de dengue. La población más afectada corresponde a zonas urbanas y los casos se registran en población en edad comprendida entre los 25 y 39 años. Los especialistas indican que es necesario que las personas eviten que el agua se estanque por varios días, ya que esto provoca que la larva del zancudo se reproduzca con más facilidad. Hablamos ahora de los centros de comercio. Recuerde, mañana es un día importante porque va a iniciar el toque de queda desde las 5 de la tarde hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Lo que quiere decir que los centros de comercio van a estar abiertos mañana y después hasta el próximo lunes. Muy importante no abarrotar los mercados, los supermercados. Trate de mantener el distanciamiento físico y vamos a hablar justamente de la desinfección en esos centros de comercio. Repito, por favor, aunque desinfecte los lugares, usted siempre lleve su mascarilla y trate de mantener el distanciamiento físico. No vaya toda la familia a comprar, una persona por familia es ideal. Esta es una imagen repetitiva en gran parte del país. Trabajadores municipales desinfectando mercados para reducir focos de contaminación y de riesgo por el nuevo coronavirus. En la mayoría de municipios se aprovecha el horario de toque de queda para proceder a este tipo de limpieza. Con ello, se busca garantizar la seguridad de los comerciantes y de quienes llegan a comprar en los mercados. Todas estas acciones se implementaron en el país desde que inició la emergencia sanitaria, aunque en los últimos días se han intensificado debido al aumento de casos de COVID-19 en distintas regiones. Los trabajadores municipales realizan un recorrido por todos los comercios, limpiando pasillos, paredes, rejas y cualquier objeto que encuentren. Aunado a ello, se aplica gel antibacterial a las personas que llegan a los mercados y se verifica que porten mascarilla. Las autoridades también procuran que se respete el distanciamiento físico y que por cada familia solamente un integrante realice las compras. En el mismo contexto hablamos ahora de las medidas que también se están tomando en el centro de comercio más grande de nuestro país.
En la terminal de la zona 4 capitalina, comerciantes fueron sometidos de forma aleatoria a pruebas de hisopado, con el fin de detectar si existen personas contagiadas con el coronavirus COVID-19. Se realizaron alrededor de 150 muestras que fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud para que se analicen y se informe del resultado a la persona interesada. Según autoridades, los hisopados de forma aleatoria continuarán en otros sectores. Sin embargo, si usted tiene algún síntoma como tos, fiebre y excesivo cansancio, es importante que se comunique al 1517. Miclaro.com.gt presenta. Hoy más que nunca hemos visto cómo la tecnología se ha vuelto nuestra mejor aliada en la realización de gestiones y transacciones sin salir de nuestros hogares. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Rompemos las fronteras en este momento. Vamos a seguir hablando de la pandemia, pero también hay otros temas interesantes a nivel internacional. A continuación, lo más destacado de las últimas 24 horas. En unos minutos vamos a hablar no solamente, le decía, de la pandemia, sino que además también de lo que está ocurriendo en otras naciones donde la naturaleza está provocando estragos literalmente. Ya lo habíamos anunciado en nuestros titulares y vamos ahora con los detalles. El paso del superciclón Amphan por la India y Bangladesh, dos países de Asia del Sur, ha dejado 88 personas muertas y cientos de heridos, además de cuantiosos daños materiales. Las lluvias y vientos de más de 180 kilómetros por hora arrasaron con todo y las autoridades de ambos países se vieron obligados a evacuar a miles de familias en un tiempo récord. La jefa de gobierno de Bangladesh aseguró que este ciclón es peor que el coronavirus, que ha infectado a más de 28,000 personas en ese país. Los cuerpos de socorro continuaban con las tareas de búsqueda y rescate este jueves, ya que se cree que más víctimas quedaron bajo los escombros. Tanto en la India como en Bangladesh rige un estado de emergencia por las lluvias y el COVID-19. El mundo superó este jueves la barrera de los 5 millones de casos del COVID-19 debido al rápido avance de los contagios en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Según un recuento de la agencia francesa de noticias, basado en fuentes oficiales, al menos 5.600.730 personas han dado positivo a la enfermedad, mientras que más de 328.000 han muerto. El aumento en América Latina se debe en gran medida al alza de casos en Brasil, que registra más de 291.000 casos, Perú con más de 104.000, México con más de 56.500 y Chile con casi 54.000 casos. En contraste, Europa, el continente más afectado, con cerca de 2 millones de casos y casi 170.000 fallecidos, prosigue la vía de un lento desconfinamiento. La crisis sanitaria en Brasil se agudiza con el paso de los días. 300.000 personas se han contagiado con el COVID-19 y más de 19.000 han muerto. El gigante sudamericano se encamina a convertirse en uno de los 5 países más afectados del mundo por la pandemia. En este cementerio de Sao Paulo, el más grande de América Latina, los sepulturistas trabajan 12 horas diarias. Aseguran que 62 personas aproximadamente fallecidas por la enfermedad son enterradas por día. Tanto alcaldes como gobernadores han extremado las medidas de confinamiento para evitar más contagios, mientras que el presidente brasileño Jair Bolsonaro continúa con su débil política de lucha contra el nuevo coronavirus. Vamos a continuar ahora con información nacional. Mucha atención porque vamos con otro tipo de noticias y nos vamos a ubicar en la zona 1 capitalina. Ahí tenemos ya las imágenes de un hombre fue vapuleado cuando supuestamente despojaba de sus pertenencias a una mujer. Después fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil. Según curiosos, las personas pretendían linchar al presunto delincuente, aduciendo estar cansados que asaltantes diariamente se dediquen a robar en el centro histórico de la capital guatemalteca. La jornada también quedó marcada por accidentes de tránsito en distintas regiones de Guatemala. Lo ponemos al tanto ahora. En jurisdicción de Escuintla ocurrió un accidente de tránsito con saldo trágico. El piloto de un camión cisterna cargado con aceite perdió el control y el pesado vehículo impactó contra un pick-up. Los bomberos voluntarios llegaron rápido. Uno de los vehículos prendió en llamas y lamentablemente uno de los tripulantes del pick-up falleció tras el golpe. En una comunidad de Retaluleu, un motorista viajaba a excesiva velocidad en una carretera de terracería. No se percató que había un túmulo y al pasar sobre él, salió expulsado del vehículo. Fue localizado a 20 metros aproximadamente en una hondonada. Varios automovilistas y otros motociclistas que fueron testigos lo rescataron y en un pick-up fue llevado al hospital.
En el kilómetro 56 de la ruta a El Salvador ocurrió situación similar, pero con el piloto de un automóvil. Por causas que no han sido establecidas, perdió el control del volante y terminó en el fondo de un barranco. Afortunadamente no se reportaron personas fallecidas. En la zona 9 capitalina ocurrió un percance protagonizado por personas a bordo de motocicletas. El Ministerio Público debe investigar quién fue el responsable, pero de momento lo cierto es que los motociclistas impactaron y una persona murió. Respondía al nombre de Selvin Fabián Caal, tenía 20 años, viajaba en la motocicleta junto a su hermano, que terminó en el hospital. El otro motociclista resultó con golpes, pero no de gravedad, y fue consignado a juzgado competente mientras se esclarece el caso. Y en Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz, los tripulantes de una camioneta agrícola se llevaron el susto de su vida. El vehículo prendió en llamas y el piloto detuvo la marcha en busca de auxilio. En cuestión de minutos, el automotor quedó reducido a chatarra, pero lo más importante es que no se reportaron personas lastimadas. Hablamos a continuación de una emergencia cubierta por la Policía Nacional Civil. Mucha atención a lo que ocurrió y a esta historia. Vea usted, y es que esta emergencia ocurrió en la colonia La Brigada, en la zona 7 capitalina. Se trata de un hombre que se disponía a comprar pan antes de llegar a su hogar, cuando fue interceptado por delincuentes que intentaron robar su motocicleta. Sin embargo, tras el intento fallido por no contar con la llave, le prendieron fuego, quedando totalmente destruida, como usted puede ver. El vehículo fue adquirido en 2016 y estaba valorado en 20,000 quetzales, esto según lo indicó la víctima. Además de ser su medio de transporte, era también su herramienta de trabajo. La víctima fue trasladada a su hogar y se investiga quién pudo ser el responsable de este cobarde hecho. Lamentablemente también tenemos que hablar de violencia. Vamos a hablar a continuación de un ataque armado, esta vez en la zona 2 capitalina y con saldo trágico. Seis balazos fueron suficientes para acabar con la vida de un hombre en un sector de la zona 2 capitalina. Los bomberos municipales fueron alertados tras la balacera. Llegaron en poco tiempo. Pese al esfuerzo, indicaron que la víctima ya no respiraba y dieron aviso a la policía y Ministerio Público. Hay una versión no oficial sobre los hechos. Algunos vecinos indicaron que la víctima era un hombre de aproximadamente 25 años. Según ellos, se trataba de un delincuente. Aseguraron que constantemente asaltaba en las cercanías del lugar donde quedó su cadáver. Se supone que dos hombres en motocicleta le interceptaron el paso este día. El que viajaba en la parte trasera fue quien disparó. El cuerpo tenía heridas en la cabeza y el pecho. Tomando en cuenta la versión inicial, se especula que alguna de las víctimas de este hombre buscó venganza y ordenó su crimen. Sin embargo, repito, se trata solo de especulaciones. El Ministerio Público debe investigar y establecer la verdad. Lo primero es conocer la identidad de la persona. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué estaba este día en ese lugar? ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? Recuerde que regresamos mañana en punto de las 21 horas. Feliz noche, que descanse.